No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, hemos venido con corazones dispuestos a adorarte, a convivir con nuestros amados hermanos, a ser la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora corresponde la parte en donde nos sentamos atentamente para escuchar tu voz. Somos ovejas tuyas, ovejas de tu prado. Aliméntanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Este libro, el Evangelio de Juan, es un libro muy especial, principalmente por cómo el autor, quien es el apóstol Juan, exalta a Cristo como el agente soberano y suficiente de la salvación. Este Evangelio es fundamental en cuanto a doctrina porque presenta con gran claridad la incapacidad, primeramente, del ser humano para buscar a Dios por sí mismo. Este Evangelio es fundamental porque nos enseña la elección soberana del Padre. Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Aparte, vemos cómo el Hijo se hace como uno de nosotros y Él a su vez hace ese llamado eficaz para que nosotros podamos venir ante el Padre. ¿Y qué del Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace esa obra de regeneración en cada uno de nosotros cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos. Y finalmente no nos quedamos huérfanos o desamparados como sus hijos, como los redimidos. Tenemos en Cristo una seguridad eterna. El Evangelio de Juan es fundamental y muy especial para la iglesia. Pero en particular de todos los capítulos, el capítulo 14 es bastante especial. Lo ha sido desde el principio, lo ha sido desde que se escribió y lo ha sido a través de la historia de la iglesia. Martín Lutero, quien fue el hombre que Dios usó para traer una reforma a la iglesia en el siglo XVI, llamó al capítulo 14 de Juan el mejor y más consolador sermón predicado por Cristo mientras estuvo en esta tierra, y finaliza diciendo Martín Lutero: este es una joya y un tesoro que no se puede comprar con los bienes del mundo. Mis amados, qué gran verdad es esto. Porque esto es precisamente lo que vemos desde el inicio del capítulo 14. Vemos palabras suaves, palabras dulces, palabras vivas, palabras que traen aliento al alma. Y como cantamos en algún himno, son bellas palabras de vida. Y no porque el Señor quisiera congraciarse con sus discípulos, vemos aquí en el capítulo 14, sino porque esa es la naturaleza de Dios, pues es con su palabra que Dios demuestra su amor y su cuidado hacia los suyos. Este es un capítulo, y particularmente lo que vamos a ver el día de hoy, que nos enseña que el creer en las palabras de Jesús trae sanidad, consolación, y especialmente cuando ese corazón se encuentra quebrantado. Cristo les ofreció estas palabras, y fueron palabras que en realidad fueron palabras bellas, palabras vivas, palabras puras, palabras verdaderas, y especialmente por lo que los discípulos recién habían aprendido acerca de su maestro. Jesús iba a ser traicionado,
Y esta traición, como sabemos, resultaría en una muerte, y los discípulos en realidad no estaban preparados para esto. No se encontraban listos para perder a Jesús todavía, aunque debían de haberlo estado, y especialmente porque Dios ya se los había revelado desde las Escrituras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la noticia para ellos fue tan impactante que ellos se negaban a aceptarlo. De hecho, uno de ellos, Pedro, se atrevió a decir que de ser necesario, él mismo daría la vida por el Señor a fin de que Jesús no se apartara de ellos. Mas no solamente no se animó a dar su vida Pedro, sino que más bien procedió a cobardemente negarle 3 veces en una misma noche. Pero lo peor de todo fue que Pedro no fue el único que lo negó rotundamente. Así lo hicieron, y de la misma manera todos los demás. Todos los discípulos reaccionaron de una forma incorrecta. Y aunque los discípulos no debieron de haber reaccionado así, en tristeza y en congoja por su duda, Jesús, con su gran compasión, procede, escuchen, a confortarlos como el buen pastor que pastorea sus ovejas con amor. Con amor. Aún a pesar del vacilamiento de los discípulos y aún a pesar de su fe debilitada, aun cuando los discípulos habían respondido y actuado incorrectamente, sin embargo, Jesús, su pastor y maestro, en vez de mostrarse indiferente, les consuela con gran amor y con mucho cuidado. El comentarista William Hendrickson dijo de Jesús: el pastor angustiado que se enfrenta a la cruz consuela a otros. Mientras muchos pensarían que los discípulos debían de ser más bien reprendidos por su titubeo y por haber vacilado en su fe, incluso por haber sido tan egoístas, y como dice un capítulo anterior, el capítulo 13, porque iban a escandalizarse del Señor, Jesús a su vez los consuela, Jesús se compadece de ellos, no les grita, no les insulta. Él, como buen pastor, jamás haría eso. Los consuela, y una vez más, como lo hizo en el capítulo anterior, Jesús aquí les demuestra su amor inagotable. Hablando de Jesús, una vez más, Hendrickson, el comentarista, dice: ¿ha habido alguna vez un pastor más amable, más tierno, más dulce? Una pregunta retórica. Y la respuesta es: nadie como Él. Nadie como Él, que en todo demuestra el gran amor por los suyos. Así que en la mente del Señor era necesario que le hablara a sus discípulos, no con palabras duras, no con palabras fuertes, sino con palabras alentadoras, con palabras consoladoras. Pues tan solamente un capítulo antes, en el capítulo 13, les había expresado lo que estaba a punto de sucederle. Jesús iba a ser traicionado, Jesús iba a ser arrestado para finalmente ir a una cruz y morir en ella. Por lo tanto, Jesús sabía que esto que acababan de escuchar iba a ser difícil de digerir, y especialmente sobre la realidad acerca de su muerte. Pero afortunadamente había una solución a esto. Y la solución a esta gran preocupación de sus almas era nada más y nada menos que su fe. Era su fe, así como nuestra fe, que muchas veces fácilmente decae, pero que escuchamos la palabra de nuestro buen pastor y luego nos levantamos y nos fortalecemos. Así la fe de los discípulos debía de permanecer. Ellos, al haber escuchado las dulces y bellas palabras de Jesús, debían de animarse. Debían de animarse. O sea que los discípulos debían de seguir creyendo en Jesús a pesar de la abrumadora situación y la gran turbulencia por la que estaban pasando. Los discípulos, les hace saber Jesús,
debían de siempre creer en Él. Escuchen, no temporalmente, no tan solamente en ciertas circunstancias, no, sino siempre, y de hecho ellos debían de creer en Él hasta el fin. Hasta el fin. Debían de creer en Jesús sin ningún tipo de reserva o condición. Y no para salvación, pues ellos ya habían sido salvados por Él, sino que debían de seguir creciendo, escuchen, y aquí está la clave, continuamente, de una manera constante. Justo así como cada uno de nosotros debemos de permanecer creyendo en Él hasta lo último. Hasta lo último. ¿Así es tu fe, mi amado hermano? ¿Permaneces creyendo de una manera constante, incluso cuando estás casi por los suelos? ¿Incluso cuando no encuentras la mano del que tanto has amado y cuidado y respetado? ¿Incluso cuando te encuentras sin nadie alrededor? ¿Así es tu fe? ¿Así respondes? ¿Confiado en Él? Así que en este pasaje aprenderemos cómo es que Jesús conforta el corazón de sus discípulos, revelándoles lo que resulte de una fe profundamente anclada en Él. Y mientras aprendemos sobre este pasaje y sobre la seguridad que el Señor les provee a sus discípulos, yo quisiera animarte y exhortarte a que comiences a meditar en tu corazón sobre este asunto, y especialmente por el hecho de lo fácil que es entrar en desánimo, y especialmente cuando todo lo que se ve a tu alrededor es negro, oscuro, y cuando ves que no va del todo bien. Y la pregunta que quiero o me gustaría que te hicieras desde estos momentos es: ¿cómo es que tú respondes cuando viene la angustia? ¿Cómo respondes cuando viene el problema? ¿Te agitas y dudas en tu corazón? ¿Dudas? ¿Incluso dudas de todo tu cristianismo? Y peor aún, ¿dudas de aquel que te rescató de la oscuridad para traerte a su luz admirable? Cuando todo parece ser que se torna gris, como si no hubiera un mañana, como si todo está a punto de caer o destruirse, ¿cómo es que tú respondes ante este tipo de situaciones? ¿Te agobias con un peso grande? ¿Entras en tristeza y desesperación? ¿Entras en desánimo? ¿O respondes como alguien que verdaderamente está firme y con una fe inquebrantable? ¿Cómo respondes? Mi oración es que tú puedas confiar y que no respondas como los discípulos aquí en este pasaje, con gran congoja, sino que puedas responder así de la misma manera como Cristo se lo pide a sus discípulos en este pasaje. A que creas y al seguir creyendo en Él puedas mantener tu corazón en paz, aún en medio de la confusión y el desorden. Así que adentrémonos en nuestro pasaje del día de hoy y pidámosle al Señor su ayuda. Versículo 1. Versículo 1. Aquí Jesús, debido a la gran preocupación que ven sus discípulos, comienza hablándoles con un imperativo y les dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí también. Número 1, aquí vemos el problema. Hay una turbación en el corazón de los discípulos. Y este es un problema, un grande problema. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, este es un problema porque básicamente este tipo de problema quita a Dios de en medio. Este problema coloca a Dios fuera de tu vida. Es como si Dios no existiera en ti. El corazón del hombre se inunda de tal manera de lo preocupante que está, que no da lugar al reino de Dios en ese corazón. El corazón que es, como hemos aprendido en algunos otros sermones, la sede y la fuente de las funciones del alma y el espíritu en la vida emocional del hombre.
Así que Jesús aquí les dice a sus discípulos dos cosas. Primeramente les pide que no se preocupen, que sus corazones no se inquieten, a que no estén intranquilos. Les dice, no se turbe vuestro corazón, y ese es el problema. Pero luego, ¿qué es lo que hace Jesús? Número 2, provee la solución. Y en esta solución Jesús les hace un llamado a que básicamente crean en Él y sin reservas. Mi amado hermano, tienes hoy en día una angustia, tu corazón está tan angustiado, tu alma está desfallando, hay tormento, tribulación e inquietud. Bueno, quiero que sepas que hay una grande solución para ti. Existe un gran problema, posiblemente, pero hay una grande solución para ti. Y esta es la solución. Cree en el Hijo de Dios. Algún día, posiblemente hace décadas, tú creíste en Él para salvación, pero debes de seguir creyendo continuamente, hasta el fin. Ahora, ¿por qué es que Jesús hace esto? Bueno, Jesús sabía que lo que acaban de escuchar iba a ser difícil de digerir, y especialmente la realidad acerca de su muerte. Así que vemos a Jesús de una manera compasiva y conociendo la debilidad de sus discípulos, el buen pastor, quien es amoroso y apacible, lo que muchos otros hombres comunes y corrientes no demuestran. Jesús, como el buen pastor, se dispone a cumplir lo que vemos en el capítulo 3, de amarlos hasta el fin. ¿Ven cómo es que nuestro Señor obra? Él nos ama, no temporalmente. Él nos ama hasta el fin. Y en respuesta nosotros creemos, no solamente una vez o dos o tres, creemos también hasta el fin. Así que encontrando las mejores palabras confortadoras, el Señor les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se preocupen, no se angustien. ¿Por qué han de hacerlo? Pero noten la manera como Jesús se los plantea. Lo hace de una manera muy, pero muy sabia, e incluso podríamos decir, lo hace de una forma estratégica, y lo hace de tal manera a fin de que ellos pudieran reflejar y entender el propósito divino. Y en esencia, esto es lo que les dice: si ustedes creen en Dios, entonces deben de creer en mí. ¿Cuántos de ustedes dicen creer en Dios? ¿Cuántos de ustedes en la práctica realmente creen en Jesús, en las palabras de Jesús, en las promesas de Jesús? Noten la estrategia de Jesús. El punto era aquí que los discípulos, si es que conocían a Dios, y sabemos que ellos tenían la revelación de Dios, tenían la ley, a los profetas, los mismos libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Ellos, los discípulos, siendo judíos, ciertamente las tenían y las conocían, pero hasta mejor que nosotros, creo yo. Conocían al Dios de las Escrituras. Por lo tanto, si ellos conocían a ese Dios y por consiguiente le creían a Dios, entonces la propuesta de Jesús es: entonces crean en mí también. Crean en mí también. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa debía de ser la conclusión más, pero más lógica. Al creer en Dios, básicamente, ellos estaban obligados a creer en Jesús exactamente de la misma manera. Aquí vemos, teológicamente hablando, la igualdad entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. O sea que el Padre y el Hijo son ambos igual, son lo mismo. De hecho, esto es algo que Jesús ya había declarado, y claramente en el capítulo 10, versículo 30, en donde Él dice: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Somos igual. Somos igual, en esencia. En función, sabemos que son diferentes, pero en esencia son lo mismo.
Así que con esto Jesús, su intención principal era afirmar a sus discípulos, no desanimarlos, no hacerlos desatinar, no, era afirmarlos. Su seguridad, la seguridad de los discípulos estaba por los suelos. Su miedo se había convertido en un terror al saber que su Señor se apartaría de ellos, pero Jesús les anima como todo un buen pastor. Jesús conforta sus almas asegurándoles que ellos estarían bien a pesar de cualquier inquietud en sus vidas. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tu corazón está angustiado, debes de saber esto. Tener al Hijo es tener a Dios de tu parte. Por lo tanto, confiar en Cristo es descansar en Dios. Dice un comentarista, tu fe en Dios, y en particular tu fe en Jesús, te traerá calma completa a tu corazón ante todo lo que estés atravesando en tu vida. Ahora, algo muy, pero muy importante antes de proceder al siguiente versículo, al Jesús decir, creed también en mí, Él está declarando su deidad. Ya vimos que el Padre y el Hijo son ambos, pero aquí específicamente Él está declarando su deidad, algo que los judíos negaban y de hecho algo que muchas iglesias que dicen ser cristianas el día de hoy también niegan, que Jesús es Dios. Y aquí Jesús está haciendo exactamente igual a Dios, está básicamente diciendo que Él es Dios. Él es Dios, así que cuando nos encontremos a ese grupo de personas que dicen ser cristianos, sepamos responder de una manera bíblica que Jesús posiblemente no dijo y explícitamente yo soy Dios, pero como vemos en nuestro pasaje está implícitamente claro que Él es Dios. Bueno, después de pedirles que creyeran plenamente en Él, a que se sintieran seguros confiando en Él, a continuación vemos que ahora Jesús procede a darles más seguridad. Todavía procede a darles la certeza de lo que vendría a futuro como resultado de su fe en Él. Y específicamente los discípulos recibirían consuelo cuando creyeran en tres verdades específicas, y es lo que estaremos viendo en el siguiente versículo. Número 1, veremos que Cristo les iba a preparar un hogar. Número 2, Cristo regresaría para llevarlos a estar junto con Él. Y número 3, que Cristo era el camino a la presencia de Dios. Observe lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una vez más, el corazón de los discípulos, a pesar de su partida, después de su muerte e incluso a pesar de la persecución que atravesarían por su fe, no debía de turbarse. No debía de turbarse. Jesús les dijo, una vez más, confían en Dios, pues confíen en mí, también crean en mí. No se preocupen. Y de nuevo, aunque su ausencia se sintiera a tal grado, y aunque más adelante ellos sufrieran persecución, no debía de haber turbación en ellos. Y para asegurarles más y para darles todavía más confianza, Él procede a darles un prometedor futuro, y es este que vemos aquí en el versículo 2 y que básicamente dice, miré el cielo, donde vive mi Padre, Él le llama la casa de su Padre, en donde habrá un lugar, en donde habrá una morada reservada especialmente para ustedes. Dice la Nueva Versión Internacional, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas viviendas, dice la Nueva Versión Internacional, como diciéndoles, hay un lugar para cada uno de ustedes. Ahora, era obvio que lo que Jesús decía era verdad, pues más adelante en el versículo 6 les dice que Él es la verdad. Noten lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad.
Él es la verdad. Así que lo que les dijo aquí en el versículo 2, más adelante Él lo confirmaría. Él es la verdad, lo que dijo es verdad. Pero miren lo que les dice: por si alguna razón existía algún tipo de duda sobre ellos. Noten el versículo 2 en la segunda parte: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho esto. O sea que es verdad. De ser lo contrario, no se los hubiera dicho, no habría necesidad ni siquiera de mencionarlo. Sin embargo, dice Jesús, como si es verdad, me voy a prepararles lugar. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, creo que tiene mucho, pero mucho de especial, porque creo sinceramente que de alguna forma u otra nos hemos desconectado de ese mismo lugar a donde se supone que todos nosotros vamos a ir un día. Esto es el cielo. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste meditando sobre este lugar? Y lo bello que es este lugar. Posiblemente te has desconectado de la realidad, de lo que sucederá en un futuro. Posiblemente porque estás tan centrado en las cosas de este mundo. Posiblemente estás como Marta, atareada, sin pensar en Cristo Jesús y en lo que Él tiene reservado para nosotros en el futuro. Bueno, de acuerdo a Jesús, este lugar no es cualquier lugar. Primeramente, este lugar es un lugar especial porque en ese lugar se encuentra nadie más y nadie menos que Dios mismo. El cielo es la morada real de Dios. Y de hecho el cielo es descrito como la morada eterna de Dios. Este es un lugar donde reina Él en toda su gloria, y como hemos visto en muchas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es un lugar en donde sí, Él está reinando, pero también a su alrededor se encuentran todo tipo de seres celestiales rindiéndole homenaje y gloria una y otra vez por toda la eternidad. Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4. En segundo lugar, este lugar es especial porque vemos que es una ciudad perfecta, es una ciudad llena de luz y de gloria divina. En los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis vemos cómo se narra exactamente de lo que consiste este lugar, la Nueva Jerusalén. Esta es una ciudad que baja del cielo, en donde se encuentran, en donde hay calles de oro, donde se encuentran muros de jaspe, puertas de perla, un río de vida y el árbol de la vida. O sea que en otras palabras, en ese lugar hay perfección. Hay perfección. Hoy en día nosotros no conocemos lo que esa palabra representa. Podemos hablar de ella y podemos tener una idea, pero cuando estemos allá veremos finalmente de lo que consiste la verdadera perfección. Este es un lugar perfecto. Este es un lugar que todos nosotros deberíamos de anhelar. No anhelar las cosas de este mundo, no. Anhelar lo que tenemos allá arriba. En este mismo momento, Cristo se encuentra ahí, preparando lugar para nosotros. Hay muchas moradas, hay viviendas para nosotros. Él está preparando ese lugar. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo perdiendo el tiempo enfocándonos en las cosas de este mundo? Enfoquémonos lo que viene a futuro. Es mucho mejor. Es mucho mejor pensar en lo que nos espera. Después de Jesús haberles dicho esto a sus discípulos, qué gran alivio debieron de sentir ellos. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que era seguro que el Señor se iba a ir.
Pero no se iría sin razón o motivo. Se iría para seguir obrando en favor de los discípulos y por consiguiente por todos nosotros que hemos creído también. Esa es una promesa para nosotros también. Así que cuando pienses que te falta algo, cuando pienses que estás solo, cuando pienses que todo el mundo te ha dejado, recuerda esto. Esta promesa es para ti también. Una vez estando en la gloria junto con el Padre, dice nuestro texto, Él mismo prepararía lugar. Un lugar a donde llegar. Muchas personas no saben lo que sucederá en el momento que partan de este mundo. Les preguntamos, ¿qué pasaría con tu alma? No lo sé. Incluso cristianos no están seguros a dónde irán. Pero Jesús nos dice que Él está preparando un lugar a donde podemos llegar. Imaginen ustedes tener la certeza, tener la plena seguridad de que incluso antes de morir ya tenemos reservado el lugar donde estaremos morando junto con Dios y su Hijo y el Espíritu Santo por toda una eternidad. Sí, me iré, les dice Jesús, me iré y voy a preparar lugar, pero noten lo que les dice. Otra seguridad más, les dice, vendré otra vez. Esa es una clara promesa de la segunda venida del Señor. Algo que hoy estaremos anunciando después de haber participado de la Santa Cena del Señor. Anunciaremos su segunda venida. Dice un comentarista, a través de los siglos, esta promesa, hablando de la segunda venida del Señor, esta promesa ha dado esperanza a los creyentes en medio de las pruebas e inseguridades de la vida. Con esto, ¿qué más podían esperar o pedir los discípulos? Y tú, mi amado hermano, ¿qué más tú también puedes pedir? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Posiblemente no tengas nada. Posiblemente te falte todo aquí en este lugar, pero déjame recordarte una cosa y para que lo tengas bien claro en tu mente. Tú, de acuerdo a las Escrituras, tú tienes todas las riquezas reservadas para ti en Cristo Jesús. Él te promete una cosa. Él mismo vendrá por ti. Si tú has creído en Él para salvación, te has arrepentido de tus pecados, Él mismo vendrá por ti. Lo vas a ver. Lo vas a ver con tus propios ojos. Así que espera, escucha esto, espera con ansia su segunda venida. Él mismo te tomará, así dice el texto, así mismo. Vendré para llevármelos conmigo, dice la Nueva Versión Internacional. Y aún otra versión más literal dice, vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Él te está hablando directamente hoy, a ti. Si tú eres creyente, te está hablando a ti. Si no eres creyente, tu futuro también está seguro. Pero no en ese lugar reservado, no en ese lugar donde Cristo está preparando morada, no. Tú tienes un lugar seguro, pero bien seguro en el infierno. O vas al cielo o vas al infierno. O vas al cielo porque confiaste en Cristo o vas al infierno porque confiaste en tus obras. Así que, ¿qué debes de hacer? Creer en Jesús. Creer que Él vino hace más de 2000 años. Caminó entre nosotros.
Caminó en santidad y en perfección. Algo que tú no puedes hacer. Lo hizo por ti, por amor a ti. Fue a esa cruz de madero. Fue colgado en ella y tus pecados fueron clavados ahí. Él sufrió por ellos y murió por ellos. La ira de Dios fue descargada sobre él. ¿Lo crees? Si lo crees, la Biblia te asegura la salvación. Cree y arrepiéntete de todo corazón, confesando cada y uno de tus pecados. Ahora, más de 3 años con sus discípulos. Ellos fueron instruidos en la verdad, recibieron, como hemos dicho, la mejor educación teológica del maestro, no con M minúscula, con M mayúscula. Recibieron todo lo que él había considerado revelar acerca de Dios y de él mismo. Recibieron todo esto de la fuente de la verdad, y es por eso que les dice lo siguiente en el versículo 4 del capítulo 14: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Obviamente muchas de las veces los discípulos no sabían de lo que Jesús hablaba, y esto era normal, pues los discípulos jamás habían escuchado afirmaciones y declaraciones tales como las que Jesús solía hacer. Pedro, sabemos, se quiso interponer a los planes divinos del Señor y fue reprendido justamente, pero aquí en el versículo 4, Jesús, después de haberles dado la certeza de un lugar reservado para ellos en la gloria, nos hace saber que los discípulos sabían ahora sí exactamente su destino, y no solo eso, sino que también ellos sabían cómo llegar ahí. Versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Otra versión dice: ustedes ya conocen el camino para ir, ustedes saben a dónde yo voy. Una declaración más sorprendente del Señor. Esa seguridad Él mismo se las había proveído. Los discípulos estaban seguros en las manos del Señor, y recordemos el contexto. Estaba a unas cuantas horas de ser crucificado. Era jueves por la tarde. Al día siguiente, viernes, sufriría la pena máxima, no tan solamente por parte de los romanos, sino también por causa del pecado, recibiendo así por ello la ira completa de Dios el Padre sobre él. Mas ellos estaban seguros. Versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Ese es el problema. Ese es el grande problema. Vivimos en turbación, y especialmente cuando estamos sin Cristo. De una manera u otra hay turbación en el corazón. Pero ¿cuál es la solución? Crean en mí. Crean en mí. No solamente una vez o 2 o 3, crean hasta el fin. Pero Cristo ya nos ha enseñado que tenemos un lugar reservado. Él está preparando lugar y vendrá por nosotros y nos tomará a sí mismo para que en donde Él esté, nosotros estemos también. Después de todo esto, ¿qué estás buscando? ¿Qué otro camino quieres recorrer? Él es el camino. Él es la verdad. En Él está la vida. Pronto los discípulos estarían en el jardín con Jesús y ellos huirían del miedo, del terror. Y seguramente ellos estaban dolidos, heridos, confundidos, estaban viviendo en duda, sus corazones estaban atribulados, sus corazones estaban turbados. Y saben, esos somos nosotros también. Muchas veces nos encontramos en ese mismo
nivel de terror que estos discípulos se enfrentaron en este momento. Pero una vez más, amados hermanos, una vez más Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. Dijo Juan Calvino: aquí encontramos que la forma de permanecer firmes es dejar que nuestra fe descanse en Cristo y reconocer que Él está listo para venir en nuestra ayuda con los brazos extendidos. No busques en otro lugar. No vayas, no acudas a ningún otro lugar. Ve a Cristo. Ve a Cristo para el fortalecimiento de tu fe, para la firmeza de tu fe, para que estés sólido en Él y en su palabra. Pero si no eres creyente, ve a Él para tu salvación. Una vez más, confiesa tus pecados, arrepiéntete y cree que Él es tu Salvador. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, pues ella es tan alentadora. Ella es nuestro alimento. Gracias, Señor, porque después de vivir en un mundo lleno de odio y de muerte, encontramos esperanza en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que tu iglesia hoy se pueda fortalecer por tu palabra y que pueda continuar viviendo, Señor, de acuerdo a los preceptos de ella. Que por tu palabra, Señor, los que aún no han alcanzado la salvación, que hoy día sea el día de salvación. Que Cristo los arrebate de las flamas, de las llamas del infierno, para tu gloria y para tu honra. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.